Distribuidora Freire, atención hoteleros y gastronómicos. Distribuidora Freire, productos, precio y entrega garantizada con la serie Ninguna Macana. Ahí está. Sí, gracias. Me avisa la señora que empezamos a grabar para después poder tener esta entrevista, la señora de Zoom. Estamos con los amigos de Concientizar para Prevenir en esta mañana, decía, del jueves 29 de junio 2023 a las 10 horas 41 minutos para justamente charlar con los amigos que hace rato que no hablamos, no porque ellos no quisieran, sino que nosotros andábamos con un bolonqui, porque acá somos muchos, ¿viste? Somos dos. Así que estamos dando buenos días a Tere y a Jorge. Buen día, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Hacía rato que no hacía un Zoom y tampoco por radio, donde hay que varios cablecitos acomodar y que va por una placa, vuelve por la otra y la cámara. Así que la verdad no me tenía fe esta mañana, pero hasta ahora parece que todo va saliendo bien. Perfecto, Está perfecto. perfecto el sonido, la imagen, todo muy bien. Bueno, entonces chicos, arranquemos nomás con lo que ustedes quieran, porque hace tanto tiempo y ustedes hacen tantas cosas que me imagino. Mirá, la última vez que creo que charlamos fue haciendo el resumen de cómo terminamos el año. Y este año, bueno, se abrió con una expectativa que hasta el momento se está cumpliendo parcialmente. Esto es, estamos con actividades con la Universidad Siglo XXI, además de la práctica solidaria, también incorporamos, a raíz de una invitación que nos hicieron, a una nueva temática que se llama Proyecto De integración, de de integración, intervención. de intervención comunitario. Es una propuesta de la universidad y que la van a realizar alumnos de todo el país. Esto es a través de vía web que estamos haciendo las clases. Allá tuvimos la primera, son cuatro oportunidades en las que nosotros vamos a exponerle a los alumnos de todo el país que se están inscritos la temática de seguridad vial y alcohol, así que vamos a ver qué surge de ese proyecto que ellos van a elaborar. Y por otro lado, estamos terminando el primer semestre con 5 alumnos de práctica solidaria presencial en las reuniones semanales. Estamos muy contentos por la devolución que nos han hecho los alumnos. Ya la última clase es el martes y nos han hecho un informe breve donde, bueno, gracias a Dios se demuestra la utilidad que brinda nuestra organización, ¿no? Ya que entran de una forma y se van de otra. Y eso es muy importante para nosotros. Fíjate vos, ¿no? Realmente, bueno, ya tantos años de concientizar para prevenir, pero cuando arrancaron aquellos, cariñosamente lo digo, poquitos locos con esta cosa que había que concientizar en muchas cosas. Y hoy, después de trabajo, hormiga, día a día, año a año, con convenios y reconocimientos de universidades y organismos nacionales, la verdad que la satisfacción tiene que ser grande, ¿no? Seguimos siendo poquitos locos, así que por suerte. Y bueno, sí, nosotros estamos muy contentos en realidad con lo que hacemos. Nos impulsa mucho ver que no se hace del otro lado nada. Y cuando digo del otro lado, de la pata que falta, que tiene que actuar para que mejore algo. Justamente ayer estábamos en el primer encuentro del PIC, se llama, el proyecto de Sí. intervención comunitaria, y justamente lo que vemos es que hay un montón de gente que opina prácticamente lo mismo que nosotros. Pero al no tener nosotros la posibilidad, no tenemos por suerte la posibilidad de ser agentes de intervención pública, de poder actuar en función de lo que tienen que hacer las autoridades, falta esa pata que es muy importante. Y ayer hacíamos un resumen de lo que pasa en el mundo, de qué es lo que hacen con respecto a lo que es seguridad vial, y veíamos algunos países, por ejemplo España, que desde el año 1990 hasta el 2018, que es la estadística que tenemos, ha bajado sus siniestros viales en un 80%. Y Argentina lamentablemente no bajó nada. Y eso, al contrario, después de la pandemia estamos volviendo a subir en los siniestros viales y seguimos sin controles, sin hacer realmente la capacitación que debería hacerse a nivel estatal, ¿no es cierto?
Y bueno, por un lado sí es una situación agridulce. A nosotros nos pone bien saber y un poco los mimos que nos hacen aquellos que nos conocen y que nos dicen su trabajo está bárbaro, pero la parte agria es donde los resultados lamentablemente no se ven. Y bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos, hace 15 años que estamos, me acuerdo al principio cuando estaba Inés que pensaba, siempre nos decía, yo pensé que iban a durar una semana. Bueno, no sé si por suerte o por desgracia se equivocó. Para algunos por desgracia. Ahora, Jorge, ahí yo, no es poco el dato que acaban de pasar, ¿no? En España, 80% se ha reducido los siniestros viales y acá se incrementaron. Ojalá acá se hubieran, aunque sea reducido un 10%, aunque sea, ¿no? Uno dice, bueno, por lo menos la tendencia va a bajar los siniestros. No, todo lo contrario. Y en España ha bajado en un 80%. Entiendo yo, por esta fuerte intervención que hacen los estados, los gobiernos en realidad, y es la pata que acá faltaría. Eh, si tuvieran, y yo sé que es largo, no sé si nos va a dar el tiempo, pero ¿qué es lo que falta que haga el Estado acá, más allá de hacer cumplir las normas? Me imagino que habrá muchas, por lo que estuve leyendo de notas que ustedes presentaron, que no se están cumpliendo acá en lo local, ya vamos a hablar de eso cuando ustedes quieran, pero ¿qué es lo que hace falta? No sé si en orden de importancia, porque por ahí hace falta varias cosas que se hagan al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente, no porque sean más importantes o no, pero ¿dónde está ausente el gobierno de turno? Y hablo de cualquier nivel, que debería estar presente para justamente completar esta pata tan importante que ustedes dicen que hace, no solo ustedes, con todas las otras organizaciones que hace falta. Mira, fundamentalmente hace falta simplemente que tomen el tema en serio. O sea, empezar por eso. ¿Por qué digo esto? Porque, y acá lamentablemente tengo que mencionar lo que nos pasa en lo local. Desde el año 2011 al 2015, que fue el primer gobierno de Avilés, tuvimos una recepción, entre comillas, de nuestro trabajo. Parecía que querían hacer algo, parecía que querían tomar la cosa en serio. Eh, Desde el año 2015 en adelante, bueno, lamentablemente creo que fue un quiebre aquella votación del Consejo de Representantes que por unanimidad votó la alcoholemia cero en Carlos Paz, en concordancia con el gobierno provincial, que ya en Córdoba se había decretado la alcoholemia cero, y a través del legislador Lizarriturri se impulsó y los 11 legisladores, en ese momento eran 11, votaron la alcoholemia cero. Y el Ejecutivo nunca lo puso en funcionamiento. Bueno, nosotros insistimos en que eso no podía ser, o una ley o se veta o se le da curso. No se reglamentó, esa era la explicación que nos daban a través del Ejecutivo, y hasta el día de hoy, Diego, seguimos en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Concientizar para prevenir se convirtió en algo molesto. Somos molestos y lo sabemos, y tenemos que ser molestos, así como son ustedes los periodistas, que obviamente tienen que ser independientes y que no importa el gobierno que esté, sino que creo que la función es no palmearlo al gobierno, sino exigirle que cumpla lo que tiene que cumplir. Bueno, nosotros en cierta forma, sin ser periodistas, obviamente salvando las distancias, ¿no? Y con todo el respeto que merecen ustedes, hacemos en este tema, ponemos este granito de arena y somos molestos. Y vamos a ser molestos en la medida en que lo que está en juego es la vida humana, porque cuando hablamos de siniestros viales, estamos hablando de niños, chicos, entre 15 y 35 años, que esa estadística la da la nación, no nosotros, son la mayor cantidad de gente que pierde la vida en siniestros viales. Entonces, básicamente es tomar el tema en serio. Y si nos sentamos y tomamos el tema en serio, podemos disentir, podemos discutir, pero vamos a llegar seguramente a, como hizo España, que es lo que hizo, ¿no es cierto? Tomó el tema en serio
lo tomaron absolutamente todos tomaron el tema en serio y se pusieron a trabajar. Y es eso, ni más ni menos, lo que hay que hacer. Estamos seguros que haciendo eso se puede llegar a mejorar. No sé si Tere quiere ampliar un poco mi concepto, pero me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, nosotros hacemos una mirada local y también internacional y vemos que Europa se diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en que está haciendo y trabajando bastante en la peatonalización, en la difusión de la nueva urbanística que va encaminada a fomentar la bicicleta y a darle al peatón y a los niños el poder utilizar la vía pública que ha sido tomada por los vehículos de cuatro ruedas, entre otros. También están de auge bueno, los elementos de circulación personal, ¿no es cierto? Y monopatines eléctricos, que es un nuevo desafío. Pero en Argentina al menos hay un campo abierto muy grande de trabajo en cuanto al respeto a las normas viales, a la igualdad en emitir una licencia de conducir, por ejemplo, que eso no es igual en todos los municipios y es un principio que atenta contra la seguridad vial justamente, ¿no? No es lo mismo pasar por pruebas y estudiar que te emitan un papel firmado, por ejemplo, como sucede en algunas partes del país, y simplemente con eso te dan la libertad de salir con un vehículo. Entonces, eso por empezar. Por otro lado, el tema de educación. En España se ha implementado la educación obligatoria, la educación vial, y ellos ahora están ocupados y preocupados en saber cómo se va a implementar, qué formación van a tener los docentes que van a ejercer esa educación. Acá todavía estamos con una educación vial pobre, discontinua. Nosotros hemos tenido un promedio en todos estos años de 40, por darte un ejemplo, ¿no? 40 charlas mensuales, hemos llegado a 60 en el año 2019 y abruptamente, desde la pandemia hasta la actualidad, eso decayó totalmente. Podemos entender en cierta forma que la pandemia influyó, no sabemos qué pasó después. Sabemos, por lo que nos enteramos, que hay cambios de directores en escuelas, pero nosotros no entendemos por qué los docentes y los directores no nos consultan como antes, no tenemos esa dinámica que teníamos. Algo pasó, pero nosotros estamos firmemente convencidos que educar, controlar y sancionar va a disminuir la muerte y la lesión. No tenemos los números del Observatorio Vial desde enero del 2020, con lo cual los números que puede manejar la Agencia Nacional de Seguridad Vial son números que hay que ponerle un signo de interrogación, porque no son totalmente fiables, a la luz de lo que pasa aquí en Carlos Paz. O sea, hay cosas que no son serias, que no son responsables, y eso es preocupante. Por eso decimos que hay mucho para trabajar. Y también quiero aprovechar este espacio que generosamente nos brinda para hacer un homenaje al doctor Alberto Silveira, que ha sido pionero en este tema y ha fallecido recientemente. Una persona que, motivada por sus convicciones, junto a toda la institución que es Luchemos por la Vida, lleva a cabo hace más de 33 años una actividad también similar a la nuestra, una entidad que nos ha premiado en el año 2011, y nosotros estuvimos con el doctor Silveira en Buenos Aires en noviembre del año pasado, compartiendo un diálogo también sobre los proyectos que teníamos, entre ellos un ARCER que quedó en stand-by. O sea, hay mucho por trabajar en Argentina y creo que es meritorio que el doctor Silveira tenga este pequeño reconocimiento de parte nuestra porque ha sido un pionero, ¿no?, en poner el tema en vigencia en los medios en los años 90. Y qué bueno que puedan continuar la labor que él, Así es, creo que es el sí, mejor homenaje, ¿no?, que se le puede hacer. Ahora me quedé Sí, por pensando supuesto. en lo que estaban diciendo, digo, en una de las cosas, si llegó la pandemia y eso nos descalabró a todo en todo ámbito, ¿eh? Cada uno en su medida nos ha hecho sufrir las cosas, algo inesperado, y qué ha pasado. Ahora, qué pena que cuando volvimos a la normalidad, entre comillas, en todos los aspectos, no arrancamos de donde estábamos antes de la pandemia, sino que estamos arrancando de mucho más atrás, así porque eso es. Vos sabés significa más que, pérdida de vidas. pero por supuesto, y menos educación, es retroceder. Nosotros en el año 2019, justo antes de la pandemia, habíamos visitado las escuelas secundarias para presentar el proyecto de alumnos concientizadores. Porque, como bien sabés, nosotros no vamos a ser eternos,
pero queremos que el proyecto cunda en la escuela. Nos parece maravilloso que la escuela pueda tener un grupo de voluntarios que se va renovando, y voluntarios que puedan hablar de estos temas del consumo de alcohol, de los daños que produce, educarse, ¿para qué? Para terminar al menos el periodo de la escuela secundaria munidos de educación vial y de prevención del consumo de alcohol, conociendo los riesgos. Tratado por los propios alumnos, asesorados por nosotros, con acompañamiento de la profesora, por supuesto. Ese es un proyecto que quedó totalmente, abruptamente frenado porque la pandemia no permitió desarrollar nada. Pero nosotros este año hicimos un testeo en 5 escuelas con respecto a las charlas y vemos que la respuesta ha sido muy pobre, solamente escuelas de Córdoba se han contactado, así que creemos que no sabemos cuál es la causa, pero la seguridad vial es un tema importante en un país, en cualquier país, porque están de por medio de la vida humana, las lesiones, la gravedad y la variedad de lesiones que le cambia la vida laboral, personal, económica a una familia y un Estado. Así que no es un tema que nosotros vamos a dejar de lado, sino que siempre lo vamos a trabajar, siempre con las herramientas que tenemos, proponiendo, con notas, con la mano de la prensa, que nos ayuda, por supuesto, a focalizarlo, y lo que nos dicen los propios alumnos de la universidad, ¿no? Ahora, qué bueno sería, y justamente acá es donde también esa pata del Estado hace falta, del gobierno de turno hace falta, porque al haber detectado esto que está pasando, que estamos más atrás que cuando arrancaba la pandemia, estamos mucho más atrás ahora, es justamente ahí donde con esos empujones, entre comillas, del gobierno de turno, se busca otra difusión, se busca otra charla. No es lo mismo hablar en el Ministerio de Educación desde concientizar para prevenir o desde otra organización que hablar directamente desde un representante de toda una ciudad, por ejemplo, ¿no? Creo que son distintos a veces los niveles de atención que ven en los distintos gobiernos. Y digo que lamentable, porque acá es donde también, para poder impulsar más rápidamente el arrancar de donde se había quedado aquella interrupción en la pandemia, sería muy necesario. Y algo que estaba leyendo, que creo que también tiene que ver con esto, porque estamos hablando de educación, pero también tenemos que hablar de la otra parte que son de los controles. Y estaba viendo una nota donde otra vez ya perdí la cuenta de cuántas veces sigue concientizar para prevenir dirigiéndose tanto al intendente como al consejo de representantes, como al defensor del pueblo para que tome conocimiento de que no se está cumpliendo lo que la propia ordenanza sancionada en esta ciudad pide, ¿no? Que son los controles de alcoholemia en cuanto a cantidad, periodicidad y el cómo. Qué lejos que estamos y otra vez cómo hemos retrocedido, me parece a mí. Y vuelvo a insistir en esto, como ustedes dicen, ese retroceso significa más muertes, significa más consecuencias para aquellos que tuvieron siniestros viales y no murieron, pero quedan un montón de consecuencias, como bien apuntaba Tere recién, en la faz laboral, en la faz personal, en la faz psicológica, que de eso muchos números no hay tampoco. No hay de los anteriores actualizados, me imagino de esto menos todavía. ¿Qué Mira, pasa con los Diego, controles de alcoholemia también? Bueno, lo que ustedes quieran seguir, por supuesto. no, simplemente te quería ratificar un poco lo que vos decís, porque este año hemos cambiado algunas pautas que le damos a los alumnos de la universidad para trabajar. Años anteriores, vos sabés, y a fin de año hacíamos todo un reconto de las estadísticas de de la encuesta que hacían los alumnos en la vía pública. Después, justamente por la pandemia, hicimos esa tarea a través de consultas por Internet, una encuesta por Internet. Y este año dijimos, bueno, vamos a tratar de volver a la calle con los jóvenes y teniendo simplemente 5 alumnos, nosotros dijimos, vamos a hacer 2 intervenciones en la vía pública. ¿Cuáles son esas intervenciones? Simplemente salir con una planillita y poner en distintos lugares a los jóvenes donde tenían que observar simplemente en la primera intervención si los motociclistas iban con casco, si el casco lo tenían abrochado, si no lo tenían abrochado, y si el acompañante también pasaba lo mismo, y si iban más de 2 personas en una moto. ¿Sí? Esa fue la primera intervención. Y la segunda fue pararse en un semáforo en distintos lugares y estar
40 minutos observando la actitud de los conductores. Aquel que pisaba la línea peatonal al frenar el semáforo, que no retrocedía, aquel que iba, pasaba en luz roja, porque cuando corta el semáforo, vos sabes muy bien que hay un tiempo como para observar el semáforo, no cuando se pone en amarillo, sino cuando se pone en rojo, observás de nuevo la situación y ver si alguien pasa en rojo. Y si se podía, por el tema de que obviamente la mayoría de los autos están con vidrios polarizados y podían ver si alguno no tenía el cinturón de seguridad. Esa era la observación tan sencilla como te la digo, para gente que no tiene que pensar mucho. Bueno, si vos vieras los resultados que tenemos, yo digo, bueno, si el municipio necesita recaudar, como podría hacer lo mismo, nos paga a nosotros, y te puedo asegurar que fue catastrófico. En 40 minutos la cantidad de gente que iba sin casco, y ahí es donde nosotros observamos que en la zona céntrica, porque ahí pusimos zona céntrica y en zona periférica, la diferencia que hay en zona céntrica, porque hay presencia simplemente de algún inspector que tampoco controla, pero por lo menos la presencia de que se usa más casco. Y en la zona periférica, un desastre. Entonces, Carlos Paz no es solamente la 9 de julio y la parte donde están todos los comercios. Carlos Paz es mucho más grande. Y creo que cuando vos me decías qué es lo que hay que hacer, hay un montón de datos que nosotros podemos aportar que evidentemente no les interesa porque obviamente este trabajo lo tendría que hacer el municipio, lo tendría que hacer los inspectores de tránsito, y si vos saturás en algunos momentos y lo haces en forma sorpresiva en cualquier momento, que es lo que nosotros decimos, es donde vas a tratar de que la gente empiece a pensar que va a ser controlada. Y el control no es malo, no es, porque acá tenemos la imagen de que yo tengo que cuidar mi parte individual y qué sé yo, no. El control no es malo, ¿por qué? Porque la vía pública es de todos y porque aquellos que cometen infracciones nos pueden perjudicar al prójimo y eso lo tiene que cuidar el Estado. Si no lo entendemos de esa forma, por eso yo te digo, Diego, después sí lo podemos desmenuzar, pero hay que ir de lo más grueso a lo más fino. Y lo más grueso es entender que hay que cambiar la forma en que estamos trabajando. Esa es por lo menos la humilde opinión que tenemos nosotros. Como te decía Tere, por ejemplo, del otorgamiento de licencia de conducir. Nosotros tenemos un alumno que después de la intervención que hicimos, él nos pregunta, teniendo licencia de conducir, dice, ¿es infracción pisar la línea blanca cuando se frena el semáforo? ¿Viste? Nos quedamos, o sea, realmente dijimos, bueno, sirve que vengan los alumnos a hacer este curso porque aprenden algo, pero realmente te quedás pasmado cuando vos decís, ah, la flauta, ¿cómo si es una infracción? Tenés licencia y no sabés qué, y no me lo enseñaron. Ahí es donde hay que trabajar mucho, ahí es donde hay que detectar las fallas que tenemos de educación, educación en función de que una licencia de conducir sea sacada con la responsabilidad que implica una licencia, que significa un permiso para hacer algo, una licencia. Bueno, ahí es donde me parece que estamos fallando. Y ayer justamente nos decían, cuando tuvimos la intervención que la hicimos vía Zoom, nos decían las falencias que hay en la licencia en distintos lugares del país, cuando en realidad vos con esa misma licencia podés conducir por todos los lugares del país. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo para que esto por lo menos empiece a mejorar. Pero si no empezamos a tomar el toro por las astas, vamos a seguir, dentro de un año nos vamos a seguir comunicando con vos y vamos a seguir hablando exactamente de lo mismo. Lamentablemente es así. Eh, Muchas veces cuando se habla de los controles y obviamente de las infracciones, acá me canso de ver como en tantos lugares, pero bueno, a mí por cercanía a la radio me toca en la calle acá San Martín y Tirso de Molina, ¿es señora la de la estación de servicio? Bueno,
donde está la estación de gas, acá en Sí, San Sí. Martín al 1800 más o menos. Hay prohibición cuando venís por la San Martín de doblar hacia la derecha para ir a la estación de gas. Hay prohibición cuando venís de la colectora de doblar hacia la izquierda para sí. retomar la San Martín. Hay provisión y está bien señalizado, muy señalizado. Sin embargo, si ahí te parás 40 minutos, te va a pasar lo mismo que te pasó en otros lugares. De cada 10 que pasan por ahí, 8 cometen esa infracción. Los que conocemos acá, bueno, como ya sabemos que eso ocurre, vamos con el doble o el triple de precaución, pero hay mucha gente que no conoce que eso pasa y es impresionante la cantidad de incidentes de tránsito que ocurren. Por suerte, la mayoría son sin consecuencias para las personas, sino todo material. Pero es impresionante. Basta solo hablar con los playeros de la estación de gas y te van a contar una tras otra, una tras otra. Digo, esto de los controles es odioso, esto de, bueno, las infracciones suelen ser odiosas. Ahora, muchas veces los políticos de turno, quienes aspiran a gobernar o que están gobernando, justamente esa es una de las razones, aunque a veces selectiva, de las razones que esgrimen para no, me avisa que tenemos 10 minutos. De cualquier cosa, seguimos en una No, no hay segunda. problema. Este, Sí, sí. más de uno de ellos dicen, bueno, pero es que los votantes, que los votantes. Entonces, perdonan esas cosas. Digo selectiva, porque si sos amigo de tu multa, seguramente tu fracción pasa al cajón, se demora. Si no sos amigo, pasa. Pero ese es otro tema. Pero digo, le estás cuidando la vida al otro. Siempre cuento lo mismo. Cuando a mí me detuvo una vez la caminera pasando el peaje, y en el control, me dice, señor, su licencia está vencida, tenía 20 días de vencida. Le digo, tiene razón, pero usted no va a poder continuar. Está bien, le digo, no puedo continuar. Bueno, más allá de que solucioné con que me fueran a buscar, alguien que tuviera licencia, viniera manejando el auto y todo esto, el policía me pregunta de la caminera, ¿no está enojado? No, le digo, me evitó un montón de problemas. Si yo seguía conduciendo con mi licencia vencida y tenía un incidente de tránsito, desde que el seguro no me iba a reconocer, desde que iba a tener quizás un montón de otros problemas, con solo ese control me invitó. Obviamente llegué, perdí 2 puntos en la licencia, bueno, todo lo que conlleva, ahora no me olvido más cuando vence, y obviamente volví a sacar la licencia sin ningún problema. Digo, los controles sirven para muchas cosas, no es solo recaudatorio, no es solo, como, más allá de que habrá policías que no funcionan bien y todo lo que conocemos, ¿no? Ahora digo, acá ustedes contaban recién cuando empezaron, hace 15 años, cómo vinieron trabajando, cómo en el primer periodo de Avilés se los escuchó y se los leyó y se reunieron, y después nosotros que venimos siguiendo la actuación de CONICET para prevenir en todo ámbito, pero acá en Carlos Paz más, resulta que ahora tenemos, hace 4 días, de nuevo el mismo intendente que teníamos cuando ustedes dejaron de escucharlo. Y tenemos el mismo gobierno, aunque cambió de intendente, que veníamos teniendo. Es de cajón, pero se los tengo que preguntar. Y ahora, ¿qué expectativa tienen? Bueno, la expectativa vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, haya sido quien haya sido el nuevo intendente. eh, Obviamente vamos a seguir insistiendo. Hay un dicho que dice que si haces siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿no? Es muy difícil cambiar. Pero bueno, hay una responsabilidad. Nosotros consideramos que en algún momento, porque no solamente somos conscientes de que es el intendente o el nuevo ejecutivo el que tiene que trabajar, sino que en algún momento puede llegar a funcionar la justicia. Y si funciona la justicia, tenemos esa es la mayor esperanza que tenemos, Diego, más que en lo que pueda hacer o no hacer el intendente. ¿Qué es lo que ocurre? Si en algún momento funciona la justicia, con todos los antecedentes nosotros de estos 15 años, con todo lo que hemos presentado, yo estoy seguro de que esto puede llegar a servir en la parte judicial si hay una deficiencia en las funciones en las tareas del funcionario público, ¿no es cierto? Obviamente, al ser siempre mayorías la parte política, es muy difícil porque
en lugar de pensar qué es lo que votan, sabemos perfectamente que los proyectos de la oposición siempre se guardan. Nosotros no es que seamos oposición, simplemente lo que queremos es que se trabaje, y evidentemente ahí nos pasamos a ser oposición. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es exactamente lo mismo que venimos haciendo. No pedir audiencias, porque sabemos que las audiencias no nos la van a dar, pero sí informando a través de todas las notas, como dijiste, a través de ustedes que son los que transmiten esas notas. Y bueno, a alguien se le puede llegar a ocurrir decir, a ver, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron caso cuando esta gente o nosotros o cualquier institución hacía este pedido? Así como nosotros, como el ingeniero Paesani, que sabemos que también lo ningunean, y con todos aquellos que de alguna forma pretendemos que se trabaje en una línea distinta quizá a lo que no trabajan tanto en el Consejo como en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Así es. Bien, Sí, sí, nos obviamente. quedan 5 minutos, 6 segundos hasta que se Agradecerte. corte esto, así que lo que ustedes quieran agregar, con mucho gusto. Agradecerte, Diego, lo que comentaste también de cuando te pararon, esa actitud positiva que tuviste, que muchas veces se transforma en una actitud negativa de otros conductores. La tuya fue una reacción positiva, pero lo de la psicología vial explica muy bien por qué a veces se reacciona mal. Sería muy interesante ponerlo también en un programa educativo, ¿no? La psicología vial. Agradecerte porque a lo mejor a través de este medio o de otros podemos estar aumentando la medición de riesgo de algún peatón o de algún conductor, y eso queremos, que tomemos conciencia de que tenemos que salvaguardar nuestra vida como peatones, como conductores, conociendo en qué ambiente sociopolítico estamos dentro del país. Y a lo mejor a través de tu medio podemos ayudar a cuidar la vida de alguien. Y además, realmente hay algo importante que está ocurriendo, Diego, que a lo mejor es un granito como para empezar, que la palabra concientizar se está utilizando en un montón de ámbitos. No digo que seamos nosotros los inventores, pero de alguna forma se está poniendo muchas veces la palabra concientizar, ese verbo. Es un verbo divino. Un verbo divino como explicación de muchas cosas. Bueno, si sirve para algo, bienvenido sea y Dios quiera que así sea. Así que, y por otro lado, como dijo Tere, el eterno agradecimiento a ustedes, que hoy justamente hablábamos con Tere cuando estábamos desayunando y decíamos, no sabemos si fue el primero, pero uno de los primeros medios que nos escucharon fueron ustedes. Así que nos vienen acompañando seguramente que desde hace 15 años, seguro. Y No me creo que hagan un ir a los poco, archivos de audio, que ahí debe estar la primera entrevista. Ya la voy a buscar, me hiciste acordar, ya la voy a buscar. y creo Pero que de bueno, antes, contentos de ayudarlos, por supuesto, a ayudar. creo que de antes, porque cuando nosotros empezamos con la mesa de seguridad, que estaba el ingeniero Felpeto como intendente, creo que ahí también habíamos hecho algo ya así público, ¿no? En los medios. Así que bueno, un gran saludo para Sandra Saludos a Sandra. y un Sandra gran está acá en la abrazo para mesa, vos. obviamente escuchó toda la entrevista y ahí estamos. Así que bueno, agradece también, por supuesto, y les envía saludos. Muy Bueno, un gran bien. abrazo y muchos saludos a la audiencia que tenés, que sabemos que son mucha gente la que te escucha. Así que ojalá, como dijo Tere, que esto penetre en la cabeza de la gente como para cuidarse, porque lo único y lo más importante que tenemos es la vida. Sin la vida, el resto no existe. Gracias Y a hay que cuidarla. ustedes y nos quedamos con esa palabra entonces. Muchas gracias y bueno, después y les haré llegar los audios de la entrevista, etcétera, etcétera. Gracias por estar y Gracias. que no pase tanto tiempo como 6 meses, que no fue culpa de ustedes, fue nuestra, ¿eh? Así que No, no no hay importa. problema. El tiempo, vos sabés que eso no importa. Lo importante es que seguimos en comunicación. Gracias, muchas gracias a ustedes por lo que hacen y por estas cuestiones para con nuestra audiencia. Gracias. Saludos.